Seguimos. El decirle a las personas que Cristo es la solución a sus problemas puede resultar muy popular y además atractivo, pero esto no es el verdadero evangelio, ya que este tipo de evangelio tiene un problema sustancial, pues si los problemas son solucionados, ya no necesitará esta persona más evangelio, pues hemos obtenido lo que buscamos, y si los problemas no se solucionan, entonces es que el evangelio no funciona. Entonces, cuando nosotros presentamos un evangelio solamente de soluciones, ¿qué es lo que va a pasar? Si los problemas se solucionan, la persona, una vez que se solucionan, se va a apartar de Dios, no va a buscar a Dios. Y eso es lo que realmente hasta el día de hoy abunda en nuestras iglesias. Cada vez que nos aprieta el zapato, empezamos a congregarnos, somos constantes, oramos, ayunamos y estamos ahí constantes. Pero se nos soluciona nuestro problema, o Dios nos sana, o el pastor nos da el consejo adecuado, o tenemos un trabajo estable. ¿Qué hacemos? Nos apartamos de Dios, nos apartamos de la vida espiritual, nos apartamos de congregarnos, nos apartamos de lo que nosotros considerábamos que era espiritual, y por ello nos congregamos cuando teníamos el problema. Pero una vez solucionado, nos apartamos de eso espiritual porque ya nos fue solucionado el problema. Y lo peor también resulta cuando buscamos a Dios para que nos solucione el problema. ¿Y qué pasa? No nos soluciona el problema. Y entonces pensamos que ese evangelio es falso. Y efectivamente es falso, porque el propósito de Dios no es solucionar problemas. El propósito de Dios es darte vida. Amén. Porque estamos muertos. Por lo tanto, no entendemos las cosas que son del Espíritu de Dios ni los propósitos de Dios, sino estamos pensando de una forma solamente egoísta. Y queremos que Dios se acople o solucione nuestros problemas egoístas, cuando la realidad del propósito de Dios es otra en nuestra vida. Sigo. Si una persona abraza este tipo de evangelio de soluciones personales y temporales, solo se conectará con Dios a través de los problemas y adversidades, y le será difícil seguir el mensaje del evangelio en tiempos de paz y tranquilidad o de prosperidad, pues su situación de supuesta bendición le hará creer que está bien para con Dios, y difícilmente se acercará a Él hasta que tenga otra necesidad. Entonces, esto es lo que causa este evangelio, que cuando se solucionan los problemas pensamos que Dios ya obró, que Dios nos está bendiciendo y que todo está bien. Y entonces, ¿qué hacemos? Nos apartamos, nos alejamos, ¿sí? Nos desviamos, nos desenfocamos. Y así sucesivamente volvemos a tener circunstancias adversas y volvemos otra vez a meternos con Dios. ¿Por qué? Porque el evangelio que se nos predicó fue un evangelio torcido, adulterado, que está enfocado en necesidades personales y no en el propósito eterno de Dios a nuestra vida. Hoy en día es común encontrar cristianos que buscan a Dios en determinados momentos de sus vidas, pero luego se alejan por no encontrar soluciones. Y otros se alejan porque obtuvieron las soluciones y los problemas que los llevaron a Dios. Esa es la realidad. Tenemos problemas, nos acercamos a Dios. Se nos solucionan los problemas, nos alejamos de Dios. Entonces tenemos que examinarnos a nosotros mismos, como dice Pablo, y conocernos a nosotros mismos si estamos en un evangelio aprobado o estamos siendo reprobados. Si nuestra vida no está avanzando, si nuestra vida no se está desarrollando, si solamente estamos buscando a Dios cada vez que tenemos problemas, adversidades, enfermedades, etcétera, etcétera, quiere decir que estamos viviendo en un evangelio religioso y falso y adulterado. Y es el momento de recapacitar para volvernos verdaderamente a lo que Dios quiere para nuestras vidas, para que verdaderamente nos demos cuenta cuál es ese mensaje que Jesucristo nos vino a dejar representado en su estilo de vida. Porque Jesucristo no buscó al Padre por sus problemas, por sus circunstancias. Jesucristo se metía con el Padre y, por decirlo así, buscaba del Padre, buscaba de su presencia para poder ser efectivo en el diario vivir para con el prójimo. Amén. Mas no solamente cada vez que tenía problemas. Debemos de estar conscientes que habrá expectativas, ¿sí? Y habrá experiencias y situaciones que nosotros tenemos que resolver. No todo nos los va a resolver Dios, aunque Dios nos ayuda, ¿sí? Pero el propósito no es resolvernos nuestros problemas,
no es resolvernos nuestras situaciones. Ciertamente nosotros tenemos expectativas de que Dios lo haga así, pero el propósito del Evangelio no es que sea así. El propósito del Evangelio es capacitarnos a través de esa vida interior, esa vida del Espíritu, para que nosotros con la autoridad de Dios, con la vida de Dios, podamos traer soluciones inmediatas a nuestras propias necesidades, mas no que Dios venga y solucione nuestras necesidades. La palabra de Dios nos enseña que Él nos ha dado amor, Él nos ha dado poder, es decir, capacidad, habilidad, potencialidad, para que nosotros podamos tener esa sabiduría y ejercer las cosas. También nos ha dado dominio propio. Dios nos ha dado muchas cosas para que nosotros en Él podamos generar esas soluciones, no solamente nosotros, en nuestros familiares, en nuestros vecinos, en aquellos que nos rodean, y de esa forma empezar a manifestar el verdadero Evangelio de Jesucristo, que no trae soluciones temporales, sino soluciones eternas. Amén. Entonces, debemos de estar conscientes que habrá experiencias y situaciones que nosotros tenemos que resolver y que Dios espera que nosotros actuemos determinantes en ello, pues de otra forma no sucederá así. Entonces el verdadero evangelio no es un evangelio que está esperando a que Dios venga y haga algo. Es un evangelio que se comprende, que se estructura y que me lleva a mí a actuar en fe conforme Dios quiere que yo actúe. En este caso, una vida responsable, una vida entregada, una vida enfocada en amor a Dios, en amor al prójimo, en amor a su obra. Colosenses capítulo 3, verso 12 al 14 dice: vestíos pues como escogidos de Dios. Ahí vemos una responsabilidad que nos tenemos que vestir como escogidos de Dios. Santos, amados, de entrañable misericordia. Otras responsabilidades: debemos de ser misericordiosos, benignos, llenos de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Tenemos que soportarnos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Y si alguno tuviere queja contra otro, dice la Escritura, de la manera que Cristo nos perdonó, así también debemos de hacerlo nosotros. Y sobre todas estas cosas debemos de vestirnos de amor, que es el vínculo perfecto. Entonces aquí vemos parte del propósito del verdadero evangelio, el cual es la responsabilidad de ser misericordiosos, benignos, humildes, de soportarnos, de perdonarnos, de amarnos, de sobrellevarnos, etcétera, etcétera. Pero si no lo hemos entendido, vamos a estar enfocados solamente egoístamente en nuestra necesidad, en nuestra necesidad, en nuestra necesidad. Y llegamos a la iglesia con necesidad, y nos vamos con necesidad, y buscamos al hermano por necesidad, y buscamos al pastor por necesidad. Y toda la vida nos las pasamos con necesidad. La pregunta es entonces, ¿qué tipo de evangelio estamos profesando? Mejor sigamos en donde estábamos. No tiene caso vivir una vida cristiana donde Dios no te está solucionando todos los problemas y solamente vives con una expectativa. Porque Dios no quiere exactamente solucionarte los problemas. Dios te capacita para que tú soluciones esos problemas a su forma, a su manera. Sigo adelante. Ciertamente es atractivo para las personas egoístas un evangelio que provee soluciones a problemas actuales y temporales. Y por ello muchas personas son invitadas a participar de reuniones religiosas, cuando éstas están atravesando dificultades personales, con la promesa de que esas circunstancias cambiarán y se acercarán a Dios. Entonces mucha gente ciertamente se ha convertido o ha llegado a nuestras iglesias, a nuestras agrupaciones o a una célula cristiana buscando solución. Pero ese no es el evangelio. Entendámoslo, que no podemos vivir toda la vida enseñando, adoctrinando, guiando a las personas a ese tipo de evangelio, porque tarde o temprano se van a apartar. Hay que predicarles el verdadero evangelio de Jesucristo, el cual está revelado en la cruz. Jesús predicó su primer mensaje, el arrepentimiento. Eso es lo que tenemos que predicar a las personas, que Jesús vino para darle a usted la capacidad de que usted pueda arrepentirse. El hombre no tenía la capacidad de arrepentirse. ¿Qué es arrepentirse? Que usted tiene la capacidad de decidir y empezar a cambiar su vida, empezar a cambiar su forma de pensar. Tiene la capacidad de empezar a ser responsable en Dios, y Dios le va a dar la capacidad y la fortaleza y la guianza y la sabiduría para que usted lo haga.
Entonces, si usted está dispuesto a tomar esa responsabilidad de cambiar su forma de pensar, cambiar sus actitudes, Dios se va a mover en usted por medio de su Espíritu Santo y usted va a empezar a vivir una vida transformada en Dios y útil en Dios. Ese es el Evangelio. Y conlleva muerte a mis intereses personales, muerte a mis propósitos, muerte a mis anhelos, muerte a mi egoísmo, muerte a mi yo, muerte a despojarme de mí mismo. Pero si yo no he entendido ese evangelio verdadero, lo que voy a hacer siempre va a ser estar esperando una moneda, un peso, una ayudita, etcétera, etcétera. Y así no funciona.